Fausto Spotorno es economista y lo tenemos para charlar con nosotros a través de Skype. Vamos a tratar de traerlo aquí al estudio y de transitar los distintos momentos de estos últimos 6 meses en la República Argentina. Nosotros lo decíamos al inicio del programa, ¿no? La foto que teníamos en diciembre era realmente complicada en nuestra economía. Después comenzó el tema de la pandemia y nos olvidamos de aquella foto, que es muy distinta a la actual, pero en aquel momento ya veníamos complicados. Fausto, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy bien, Fausto. Bueno, queríamos un poquito que, si podemos hacer, retroceder en el tiempo y que nos muestres la foto de diciembre. ¿Cómo estaba nuestra economía en diciembre, Fausto? La economía en diciembre estaba complicada, realmente complicada, pero vamos a ser sinceros, tenía una perspectiva hacia dónde tenía que ir. No digo que fuera buena, tampoco la perspectiva, pero por lo menos había alguna especie de plan, si querés, o por lo menos se lo presentamos al FMI, teníamos algunas ideas que yo creo que eran insuficientes, muy cortitas, pero bueno, había que reducir el déficit fiscal y con el tiempo la reforma tributaria había que ampliarla y había que volver a hacer una reforma previsional, adicional, reforma laboral, todo eso estaba en los planes, digamos, ¿no? Sí. O por lo menos se sabía que había que hacer. Cambia el gobierno, el nuevo gobierno, ya por lo menos el tema de la deuda ya se había complicado antes, ¿no? Claro. El nuevo gobierno decide cambiar algunas cosas, sobre todo el tema de la deuda, pero no mantener el rumbo que se había tomado, ¿no? Una cosa que decide el nuevo gobierno es no mantener el rumbo que se había tomado en las pocas cosas en que se había puesto un rumbo. O sea, por ejemplo, entre ellas en la reducción del déficit fiscal. Lo que vimos en principio en enero fue el primer mes en 24 meses en el que el gasto público de la nación empezó a correr más rápido que la recaudación tributaria. También se cayó, no nos olvidemos que en enero, febrero, no recuerdo bien la fecha, pero se cayó el acuerdo con las provincias. Claro. Esto de ir bajando los impuestos de a poco. El pacto, ¿cómo se llama? El pacto fiscal. Entonces, algunas cosas las pocas cosas que creo que que por lo menos apuntaban correctamente, ya se dieron de baja ante la pandemia. Sí, el gobierno empezó a negociar la deuda para tener un panorama más libre en cuanto a vencimientos, porque la verdad es que nadie estaba refinanciando la Argentina y los vencimientos eran muy cargados. ¿Se acuerdan que la discusión era el tema de si esto era un problema de financiamiento o era un problema patrimonial, digamos, del gobierno, se discutía ese tema? Yo creo que en realidad era necesario tener algún acuerdo con los acreedores, sobre todo por la necesidad de que no se cayeran tan rápido los vencimientos de deuda o que se pudiera refinanciar un poco. El gobierno nuevo dijo, no solamente eso, sino que hay un problema, efectivamente, no es solamente un problema financiero, sino que también tenemos un problema económico acá y hay que bajar el peso de la deuda, ¿no? Y se puso a negociar con los acreedores. En un escenario un poco complicado. Esto es todo antes de la pandemia, porque no había presentado un plan fiscal. Sí presentó algunos números Guzmán y se aprobó una ley, ¿se acuerdan? La ley solidaridad y no sé cuánto productivo, Sí. ¿no? Que tenía como objetivo justamente mejorar un poco las cuentas públicas, pero muy de entrada, nada profundo ni nada por el estilo. Y ahí estábamos. La verdad es que no teníamos un plan claro. Si bien Guzmán, cuando presentó en su momento el futuro de la deuda, todavía estábamos al principio, no me acuerdo, estábamos al principio de la cuarentena o por ahí.
sí había una idea de ir reduciendo el déficit primario más lentamente de lo que se había previsto anteriormente. Y te pusimos a negociar la deuda, pero la verdad es que un programa económico en serio, no lo teníamos ni con el gobierno anterior ni con un programa económico en serio para reactivar la economía. Eso no está en ningún plan, ¿no? No está. No estaba, ni estuvo, ni nada, y ahora se vino todo al bombo directamente. Ahora tenemos menos que antes. Partiendo de una situación mucho más complicada. ¿Por qué tenemos menos que antes? Bueno, porque la verdad es que ahora esta cuarentena nos ha costado mucho, ¿no? El gobierno se metió en una cuarentena, yo voy a decir para mí, desde el punto de vista económico, poco inteligente. Argentina estaba obligada a ser mucho más inteligente que el resto de los países en cuanto a la aplicación de la cuarentena y en cuanto a la aplicación de medidas sanitarias, porque a diferencia de los otros países no tenemos crédito, no tenemos moneda, y por lo tanto, vamos a decir así, no podemos pagar una cuarentena tan fuerte como la que estamos teniendo, ¿no? Entonces nos va a costar mucho en términos económicos esta cuarentena. O no teníamos el espacio para pagarlo. Así que ahora vamos a encontrar con una economía que obviamente va a rebotar después de la cuarentena cuando se abran todas las cosas, pero hasta cierto punto. Después vamos a empezar a ver que nos faltan empresas que ya no tenemos, que el comercio internacional se ha vuelto mucho más difícil, que hay muchas cosas que ya no estaban en la situación previa a la cuarentena, que ya estaban mal, ¿tá? Claro. Y además nos queda para solucionar ahora un problema fiscal y monetario mucho más grande del que ya teníamos antes. Y acá hay que ser bastante memoriosos en cuanto al problema monetario y fiscal que teníamos antes. Tal es así que nos comimos, ¿3 devaluaciones en 2 años? Exacto. ¿No? En abril de 2018, a principios del 2019 de nuevo, y después en agosto de 2019. 3 devaluaciones en 2 años. Eso te da una idea de la debilidad fiscal y monetaria que tiene la economía argentina. Y eso era antes de la pandemia. Ahora ya, digamos, la emisión monetaria se disparó por los aires, justamente porque la pandemia, la cuarentena ha sido establecida. Es una cuarentena poco inteligente, sería brutal, y no la podemos pagar. Y la verdad es que como economía no tenemos la capacidad de pagar esa cuarentena, sostenerla, ¿no? Entonces, resultado de eso, el gobierno se ha visto aumentar el déficit fiscal, que ojo, ya lo estaba aumentando antes. Claro. La cuarentena. Y a emitir dinero a mansalva. Para que se dé una idea de la cantidad de dinero que se emitió. Entre enero y mayo, se emitieron 1 billón de pesos exclusivamente para financiar al Tesoro. ¿Está bien? La cantidad de dinero que tenía la Argentina en el 2019 en promedio estaba alrededor de 1.4 billones. Emitimos 1 billón en los últimos 5 meses y teníamos 1.4, un poquito más después de fin de año, el año pasado. Con lo cual, prácticamente este año más que vamos a duplicar la base monetaria. Y eso, cuando se acaba la cuarentena, nos va a generar 2 problemas. Una presión inflacionaria fenomenal, solamente contenida por una recesión fenomenal. Claro. Con lo cual, diría que ahí el panorama futuro es complicadísimo. Y recién, y todavía no lo estamos viendo a pleno, ¿no? ¿Vamos hacia una hiperinflación, Fausto? Bueno, yo no soy de los que piensan que todavía estamos en condiciones de hablar de hiperinflación, ¿no? Me parece que faltan recorrer todavía unos caminos turbulentos para llegar a la hiper. No digo que no podamos recorrerlos, ni que no hay riesgo de que tener alguna hiperinflación de acá a un par de años. Uh-huh. Porque tampoco estamos hablando de algo ya, ahora. No creo que incluso aquellos que piensan que podemos ir a una hiperinflación, no creo que estén pensándolo de acá a fin de año. Claro. Pero sí que, digamos, por el camino que vamos, tenemos, si nos equivocamos, podemos llegar a la hiper, ¿no? Entonces, como que agarramos un camino de tierra
que está medio complicado, y vos decís, ¿vos te parece que podemos chocar? Y mirá, si seguimos así, hay caminos peores todavía que los que nos pueden llevar a una hiper, ¿no? Para explicarlo, por ejemplo, tomando como base esto que nos decís, que el año pasado llegamos a una base monetaria de 1.4 y ahora se ha emitido por 1 billón. Sí. ¿Cuáles serían los efectos una vez que pasemos la pandemia? ¿Cuáles serían los efectos inmediatos de esta sobrepoblación de billetes? Mira, en primer lugar, para que la gente entienda el proceso inflacionario y la forma más sencilla que se pueda. En Argentina, en los últimos meses, hemos producido menos bienes y muchos más billetes. Claro. Entonces hagan el cálculo. Si hay menos bienes si hay mucho más billetes por bienes, ¿qué va a pasar con los precios? En primer lugar, así, para hacer el cálculo rápido con la presión inflacionaria. Ahora, ¿es instantáneo? No es instantáneo. Hay una cosa que me encargo siempre de recalcar. La relación entre emisión monetaria e inflación no es hiperinstantánea, no es instantáneo. Ahora, es segura. O sea, tarde o temprano la inflación aparece. Lo que pasa es que entre que aparece la emisión y si eso se traslada a la inflación, suele pasar de 6 a 15 meses. ¿No? En Argentina, de 6 a 15 meses es cuando se empieza a ver el impacto de la inflación. Más bien, les diría cerca de 12 a 15 meses normalmente. Ahora, eso significa que tarde o temprano, la emisión, el exceso de dinero se va a ver reflejado en la inflación. Lo cual se ve ya en la performance o en la brecha cambiaria. Claro. ¿No? Sí, ya sí, se está viendo la brecha cambiaria. Sí, totalmente. O sea, no hay una brecha cambiaria solamente porque, además del cepo, la brecha cambiaria lo que está reflejando es que hay mucha gente que piensa que la inflación va a subir. Sí. ¿No? Sí, ni hablar. Fausto, nosotros estamos aquí en el medio de Vaca Muerta. Viste que Vaca Muerta, sí. Haciendo un poco un paralelismo con tu análisis, la gestión anterior tenía a Vaca Muerta como uno de los faros para el desarrollo económico e industrial y, fruto también de las circunstancias internacionales, ha pasado a ser una opción que, según lo dicho por el presidente y por el ministro de Economía, hoy no está dentro de las prioridades. ¿Cómo estás viendo vos a Vaca Muerta y cómo estás viendo a esta región? Mira, yo la veo complicada el tema de Vaca Muerta, la veo muy complicada. A ver, Vaca Muerta es claramente una explotación de gas y petróleo. Como tal, depende de dos cosas, básicamente. Primero, del precio del gas y el petróleo. ¿No? Y ahí, separemos dos cosas. Por ahí estoy explicando, mucha gente ya sabe ahí en Neuquén, pero por si alguien lo escucha y no lo sabe. El gas es un producto que es más bien enfocado al mercado interno y a mercados limítrofes, porque no se puede poner un barril tan fácilmente y exportarlo. Mientras que el petróleo es un producto para el mercado interno, pero también puede ser exportado. Eso hace que sean dos productos que en muchos aspectos dependen de cosas diferentes. Claro. Si el precio del petróleo sube a $100, bueno, empieza a ser interesante Vaca Muerta para hacer, por lo menos por el lado del precio, para exportarlo. El gas puede no suceder eso mismo, ¿no? Puede seguir siendo poco atractivo. ¿Por qué? Porque es más bien un producto para el mercado interno y países limítrofes. Y como ya sabemos, y la experiencia demuestra, en general a los países limítrofes se le vende gas siempre y cuando sobre para el mercado interno. Lo cual con Vaca Muerta podría ser cierto, podría darse, pero siempre estás atado a ese riesgo, ¿no? Y el problema es que el precio del mercado local de gas está congelado desde marzo del año pasado, por el tema de las tarifas. Así que ya te das cuenta que una parte, por lo menos la parte del gas, por el lado del precio, acá el que se vende no es muy atractivo en este momento, y además por las regulaciones sigue siendo poco atractivo. El petróleo, por otra parte, hoy es poco atractivo por el tema del COVID y toda esta historia de
de la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y yo creo que no va a costar que se recupere el precio del petróleo, porque hay excedentes a nivel global, porque la economía va a tardar un tiempo, la economía mundial, hasta volver a funcionar a los niveles que estaba funcionando previamente a la pandemia, y eso hace que el precio del petróleo se mantenga bajo. Pero supongamos que no, que me equivoco y que el rebote del mundo es espectacular, que en diciembre llega la vacuna, se distribuye por toda parte del mundo, nos ponemos toda la inyección y en febrero estamos volando otra vez para arriba. Pongámosle, lo cual no creo por otras razones, porque van a haber muchas empresas endeudadas, por un montón de cosas. Pero pongámosle que se da eso. Aún así Argentina tiene otro problema, y es que Vaca Muerta, al ser una explotación de shale, requiere mucha inversión en capital. Y cuando vos tenés cualquier negocio que es capital intensivo, necesitas acceso a los mercados de capitales financieros internacionales, porque los locales son muy chiquititos. Y ahí te encontrás con el cepo, con el default y la amarra en coche, ¿no? Entonces tenés una explotación que es por el lado de los precios hoy no tan atractiva y por el lado de costos menos aún. Entonces yo le veo poco futuro a Vaca Muerta, por lo menos en el corto plazo, a menos que hay una parte que no depende de nosotros, que pasa con el mercado mundial de petróleo y esas cosas. La verdad que ahí Argentina mucho no puede hacer. Pero lo que sí puede hacer Argentina es tener un marco regulatorio del gas y de la electricidad bueno, en serio, que incluso creo que falló el gobierno anterior en eso también. Sí. Si bien hizo un marco conveniente, no fue un marco regulatorio final, eran todavía marcos regulatorios temporales. Y en segundo lugar, bajar el riesgo país y eliminar el cepo cambiario, ¿no? Para poder, porque el tipo que dice, che, necesito pedir un préstamo en Estados Unidos por 500 millones de dólares para traer acá maquinaria para explotar Vaca Muerta. Para 500 millones, ¿a qué tipo de cambio lo vas a vender? Para pagar a los trabajadores, al oficial. Y después después para sacar el petróleo no, te cobran, todavía no hay retenciones, pero está bien, podés vender el barril criollo, pero gas, si no tenés ese marco regulatorio, ¿qué vas a hacer? Entonces solamente para petróleo, y para eso tengo que esperar a que avancen las cuestiones internacionales. Así que yo por ahora, Vaca Muerta, creo que no tiene mucho futuro. Sí tiene futuro a la larga, pero por ahora no lo veo, ¿no? Por lo menos se necesita un marco regulatorio mejor para el tema del gas y un marco cambiario financiero mucho mejor que este. Bien. Fausto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. De nada, abrazo grande. Adiós. Fausto Spotorno, economista, ha pasado por Código Urbano. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas. Aquí, en 24/7, Canal de Noticias. Hasta entonces, pásenla bien, cuídense mucho, que Dios los bendiga.